Me voy a referir a las estructuras algebraicas en la matemática y en la teoría matemática de la música, o también conocida como musicología matemática. Haré un enfoque con distintos niveles de complejidad, tanto matemática como musical, de manera que les deje algo interesante a todos. Iré intercalando en las imágenes las portadas de los libros de donde he tomado parte de esta conferencia. Tienen la dualidad de motivar al oyente, así como el dar referencias de lecturas posteriores para quienes deseen continuar con este apasionante tema. Muchas personas me lo solicitan y lo hago con mucho gusto. Para comenzar, el interesado puede consultar mi libro de álgebra moderna para obtener un detallado desarrollo de las estructuras algebraicas que mencionaré. El estudio de las estructuras o sistemas algebraicos son los objetos de estudio de lo que se denomina álgebra abstracta o álgebra moderna. Recuerden que una operación binaria o ley de composición en un conjunto C es una función f que va de C cruz C en C, donde a la pareja x, y se le asocia su imagen f de x, y. En palabras, una operación binaria sobre un conjunto es una función cuyo dominio es el producto cartesiano binario de ésta consigo misma, con codominio el mismo conjunto. Una operación ternaria sería una función cuyo dominio es un producto ternario del conjunto con el conjunto como codominio. Podemos definir funciones f que vayan de g en g, o g que vaya de g cuadrada, que es g cruz g en g, o h de g en g, o bien j que va de gn, que es g cruz g cruz g cruz g n veces en g, dando así lugar a operaciones unarias, binarias, ternarias o n-arias, y la operación nula es una función i de e en g. Una estructura algebraica o sistema algebraico es un conjunto C junto con una o más operaciones n-arias definidas en C, las cuales podrían satisfacer ciertos axiomas o propiedades. A continuación, exploremos varias estructuras algebraicas. Un grupo es una pareja G, más, donde G es un conjunto no vacío y más de G cruz G en G es una operación binaria dada por a la pareja U, B se le asocia su imagen más de U, B, donde por conveniencia o abuso de notación se escribe U más B, tal que se tiene que vale la asociatividad, es decir, U más B más W es igual a U más B más W. Existe un elemento O en G llamado elemento de identidad, tal que B más O es B. Para cada B en G existe un elemento llamado inverso, denotado con menos B, tal que B más menos B es igual a O. Diremos que el grupo es conmutativo y además satisface una cuarta propiedad que dice que la suma de U con B es lo mismo que la suma de B con U. En palabras, un grupo es un conjunto no vacío junto con una operación binaria que es asociativa, tiene un elemento de identidad y tiene un inverso para cada elemento del conjunto. Ustedes podrán comprobar que los siguientes son grupos.
con las operaciones usuales en cada caso. Por ejemplo, los números enteros con la suma usual de los enteros, los múltiplos de n con la suma usual n en z, los números racionales con la suma, los números racionales menos el cero con la multiplicación, los números reales con la suma usual, los reales menos el cero con la multiplicación, los números complejos con la suma usual, los complejos menos el cero con el producto, los enteros módulo n con la suma, o delta 3, el grupo de transformaciones rígidas de un triángulo con la composición, o bien el grupo de permutaciones de 3 elementos con la composición, o en general el grupo de permutaciones de n elementos, Sn, con la composición, o las matrices cuadradas MNK con la suma, también el grupo GLNK con la suma, donde GLNK son las matrices cuadradas invertibles de n por n, con coeficientes en un campo K, y también con el producto GLNK con el producto. Todos ellos son ejemplos de grupos. Un magma o grupoide es simplemente un conjunto no vacío con una operación binaria. Si un magma o grupoide tiene la propiedad asociativa, se le acostumbra llamar semigrupo. Si un semigrupo satisface la propiedad del elemento de identidad, se le llama monoide. Esto significa que un grupo es un monoide que satisface la propiedad inversa. Un grupo se llama abeliano si todos sus elementos conmutan entre sí. Un anillo es un conjunto no vacío junto con dos operaciones binarias, tal que es un grupo abeliano bajo una de esas operaciones binarias y un semigrupo bajo la otra operación binaria y satisface una ley de distribución adecuada. Un campo es un anillo conmutativo con división. Por favor, vea mi libro sobre álgebra moderna para más detalles. Recuerde de un curso de álgebra lineal que un espacio vectorial es un conjunto no vacío con una operación binaria bajo la cual es un grupo abeliano, junto con una multiplicación escalar, que es una acción de un campo en el conjunto que satisface acciones distributivas adecuadas, y la acción del elemento identidad del campo deja invariante el elemento sobre el que actúa. Si en lugar de un campo se generaliza la definición anterior a tener la acción de un anillo sobre el conjunto, se obtiene el importante concepto de módulo sobre un anillo. La teoría de módulos, en particular, se estudia dentro del concepto de álgebra homológica. Lo pueden ver en el libro que les estoy mostrando. La estructura algebraica, llamada álgebra sobre un anillo, es un conjunto no vacío que a la vez es un anillo y un módulo sobre un anillo. Un lugar en la matemática donde se utilizan las estructuras algebraicas es en la clasificación de la misma. Esta sigue en parte la estructura asociada a un conjunto. El Mathematics Subject Classification System, MSC 2020, cumple con esto. La matemática está clasificada en más de 60 áreas de estudio con más de 6.000 subclasificaciones. Por ejemplo, tenemos las siguientes áreas de la matemática. El número 8 designa los sistemas algebraicos generales.
El número 13 designa el álgebra conmutativa, que es el estudio de los anillos conmutativos. El número 14 es geometría algebraica, es decir, el estudio de curvas, superficies y variedades algebraicas como soluciones de ecuaciones polinómicas, vagamente hablando. El número 15 es el área del álgebra lineal, álgebra multilineal y teoría de matrices. Esta área es el estudio de las propiedades de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y matrices en general. 16, el número 16, es el área de los anillos asociativos y álgebras. El número 17 es el área de los anillos no asociativos y álgebras. El número 18 denota el área de la teoría de categorías y álgebra homológica, es decir, el estudio de categorías y funtores y uno de los conceptos fundamentales de toda la matemática del siglo XX, el concepto de homología. El número 19 de esta clasificación corresponde a la K-teoría, es decir, el estudio de los K grupos asociados a un anillo o categoría. El número 20 denota el área de teoría de grupos y generalizaciones. El número 22 es el área de los grupos topológicos y grupos de Lie. El área número 55 denota en la topología algebraica. Este es el estudio de espacios topológicos usando álgebra abstracta vagamente hablando. Los invito a ver mi conferencia del 2016 en Cochabamba sobre la topología algebraica y sus aplicaciones, la cual seguramente ya estará publicada, donde hablo del origen de los conceptos de homología y homotopía y de cómo se aplican en la teoría matemática de la música y en otras áreas. Para comunicar con precisión, los matemáticos, los científicos y los estudiosos de diversas ramas del conocimiento definen conceptos de manera precisa con el fin de tener la misma comprensión de la materia de estudio. De lo contrario, no se pueden obtener resultados precisos, siendo la matemática el lenguaje por excelencia para cualquier estudio que se precie llamar ciencia o científico. La musicología toma a la matemática para interpretar de manera precisa sus objetos de estudio. El matemático y músico Guerino Mazzola ha desarrollado enormemente la teoría matemática de la música. Una de las principales metas de la teoría matemática de la música es la de desarrollar un marco científico para la musicología. La teoría matemática de la música está basada en las teorías de módulos y categorías, en la topología algebraica y combinatoria, en la geometría algebraica y la teoría de representaciones, entre otras. Uno de sus propósitos es el de describir las estructuras musicales. Aquí aparece una foto donde estoy con Guerino Mazzola en el año 1997. Todavía yo tenía el pelo negro en aquel entonces, también Guerino. Algunos ejemplos en donde aparecen o se utilizan estructuras algebraicas en la teoría matemática de la música son los siguientes, los cuales pertenecen a los libros que les estoy mostrando en este momento. Para comenzar, les diré que la estructura algebraica llamada grupo se utiliza en la composición y análisis de las series dodecafónicas. Podrán ver esto en la bella tesis de licenciatura de mi alumna Alison Barbosa, que pronto estará disponible
en el banco de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consideremos el producto cartesiano OP de los reales con los reales, donde O va a denotar en inglés onsets o inicios y P va a denotar pitches o frecuencias o tonos para los cuales le asignamos números reales. Para visualizar esto de manera geométrica, dentro del grupo simétrico OP, de las biyecciones de OP, hay algunas que son clásicas en la música. El retrógrado R, la inversión I y la inversión retrógrada RI. R se define como R de X, Y igual a menos X, Y. La inversión es Y de X, Y igual a X, menos Y. Y la inversión retrógrada se define como RI de XY como menos X, menos Y. El retrógrado R y la inversión Y son reflexiones en el eje vertical y en el eje horizontal respectivamente. Pero RI no es una reflexión, es una rotación de 180 grados alrededor del origen 0,0 del plano PO o OP. En la teoría musical, RI no se entiende como una rotación, sino como la composición de R con I, que es igual a I con R, de retrógrado e inversión. En términos de teoría de grupos, tenemos un pequeño grupo que consiste de los elementos la identidad de OP, el elemento R, el elemento I y el elemento RI, que es generado por R e I con 4 elementos. Se llama grupo 4 de Klein, K4. Este grupo se genera por R e I y el producto RI no se entiende geométricamente como una rotación, como dije, sino como una composición de dos operaciones musicalmente comprensibles. Tiene dos subgrupos no triviales, el generado por R y el generado por I. El generado por R consta de la identidad IR y el generado por I consta de la identidad OP y EI. Este hecho puede generalizarse y da lugar a un principio general de concatenación en la teoría musical, a saber que todos los grupos que son importantes para la música lo son, de hecho, porque admiten conjuntos de generadores que son musicalmente comprensibles. Recordemos que un grupo G actúa por la izquierda en un conjunto X y existe una función A de acción de G cruz X en X, dada por que a la pareja G, X le asocia su imagen A de G, X, donde A de G, X a veces se acostumbra a denotar por abuso como Gx, tal que se cumple las siguientes dos propiedades. A la pareja E, X le asocia E por X y no le hace nada a X, lo deja fijo, E por X es X. Y segundo, es que G por G' de X se le asocia G por G'X y que se pueda asociar de la manera siguiente, G por G'X. Si se tiene que G actúa en un conjunto X, se dice que X es un G conjunto. Las acciones de un grupo en un conjunto son muy importantes en la teoría matemática de la música. Estas acciones pueden ser libres, transitivas, simplemente transitivas, regulares, etc. Las acciones simplemente transitivas en grupos
se corresponden con el famoso sistema generalizado de intervalos de David Lewin. Véase uno de los libros que puse de referencia para más profundidad en esto. Las acciones de grupo son muy frecuentes en la teoría musical. Nos permiten definir de forma precisa los acordes, las clases de transposición de acordes, las tríadas disminuidas, las tríadas mayores, etcétera. Una gran cantidad de conceptos musicales de una forma precisa. Además, los grupos cíclicos de orden superior se utilizan para composiciones microtonales. A veces la escala diatónica 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 se modela en los enteros módulo 7, como si las distancias tonales fueran iguales. Los enteros módulo 12, Z12, es un grupo cíclico muy importante en la teoría musical. Otro ejemplo de un grupo importante en la teoría matemática de la música es el toro de terceras, que es el grupo abeliano finito Z3 cruz Z4. Consideremos las sucesiones exactas que están viendo en pantalla, generado por el 3 de Z12, que va a Z12 y que tiene una proyección a Z12 módulo 3, el cual es isomorfo a Z3. Y la sucesión el generado por el 4 de Z12, que va a Z12 y que va a Z12 módulo 4. Y el diagrama, consideren el diagrama núcleo de P3, P4, donde P3 es la proyección de Z12 en Z3, P4 es la proyección de Z12 en Z4, ese núcleo metido dentro de Z12 y que va suprayectivamente a la imagen de P3, P4, que es isomorfo a Z12 módulo el núcleo de P3, P4, el cual es isomorfo a Z3 cruz Z4. En la teoría musical es útil componer este isomorfismo con el automorfismo que están viendo ustedes arriba. La identidad cruz menos 1, que va de Z3 cruz Z4 en Z3 cruz Z4, dado porque a cada pareja X, Y le asocia X, menos Y. Y así obtener T, que vamos a llamarle a la identidad cruz Z1, compuesto con la proyección P3, P4, que va de Z12 isomórficamente a Z3 cruz Z4, dado por que a X12 lo manda a X3, menos X4. El inverso, T a la menos 1, está dado por T a la menos 1 de X3, Y4 es igual a 4X3 más 3Y4, lo que significa que las dos componentes en P3 por 4, que eso va a denotar el toro, representan los múltiplos de 4 y 3 respectivamente en Z12. Como estas cantidades representan terceras mayores y menores en el conjunto de clases de tono Z12, se explica el nombre de toro de terceras. En esta imagen que están ustedes viendo, vemos 4 círculos verticales que son copias de los enteros módulo 3, unidos a los 4 puntos de clase de tono 0, 3, 6, 9. El toro de terceras, T3 por 4, en el toro podemos definir una función de distancia métrica, siendo D de Z, W el número mínimo de terceras menores o mayores para llegar a W desde Z.
Las terceras son la suma o resta de las parejas 1 del 1304 o 0314. Esta geometría métrica en el toro es importante porque es invariante bajo todas las simetrías del toro. En el libro que designé con las letras NMP, se llama Cool Math for Hot Music, que ya lo presenté anteriormente, encontrarán una explicación acerca de qué son las simetrías de este toro. El hecho es que las simetrías del toro conservan todas las distancias de terceras. Esta es la figura donde se ve que las simetrías de este toro conservan todas las distancias de terceras. También en esa misma referencia podrán ver aplicaciones a la clasificación de acordes, a las tonalidades y al contrapunto, que no puedo tratar en esta breve charla. Los anillos que como estructuras algebraicas aparecen en la teoría musical son los enteros módulo 3, los enteros módulo 4, los enteros módulo 12 y el anillo producto Z3 cruz Z4. Los módulos sobre los números racionales o reales, es decir, los espacios vectoriales sobre esos campos, son de uso muy importante. Nos dan la representación geométrica de los objetos musicales. Son las estructuras generales que realizan lo que hacen las partituras. La representación geométrica de objetos musicales como subconjuntos de módulos no solo es precisa y completa, sino que también abre la acción de grupos de transformaciones para simplificar la creatividad. No solo es una ventaja teórica, sino que también se usa en varios softwares de música. Por ejemplo, la herramienta UPIC de Yanis Xenakis transformó automáticamente dibujos bidimensionales en sonidos. Era una máquina de composición que permite al compositor dibujar objetos musicales en una interfaz gráfica interactiva. Después, Presto, de Guerino Mazzola, fue una interfaz geométrica donde se podía realizar cualquier transformación afín, además del dibujo directo. Además, el software Rubato de Mazzola se desarrolló como un lugar donde se ha implementado la teoría matemática de la música en un marco matemático bastante general de arquitecturas de conceptos generales como los denotadores y las formas. Aquí, la visualización y la zonificación se pueden realizar en espacios muy generales. Mi exalumna Mariana Montiel trabajó desarrollando estos conceptos allá por el año 97-99 del siglo pasado. Los presentó en su tesis de maestría bajo mi dirección en la UNAM. En algunos de los congresos de la Sobolmat, en particular el que se realizó en la ciudad de Potosí, expliqué detenidamente lo referente a denotadores y formas. Seguramente podrán leer la publicación que se hizo sobre este tema. Este libro que están viendo ustedes es un libro de Guerino Mazzola, donde habla sobre esto que acabo de mencionar, el software Rubato. Y aparece ahí muchísima matemática para hacer este tipo de software. Todas las estructuras algebraicas mencionadas hasta ahora
comparten el hecho de que son conjuntos con cierta estructura y una forma de relacionarlos a través de lo que llamamos homomorfismos y una forma adecuada de componerlos. El resultado final de todas estas estructuras algebraicas es lo que llamamos una categoría. Un ejemplo de una de las categorías más importantes en la teoría matemática de la música es la categoría de composiciones locales en lambda módulos, que no voy a mencionar más de ello ahora. Sucede en toda la ciencia y arte que si se cuenta con herramientas matemáticas poderosas y sofisticadas, hay mejores posibilidades de analizar, crear, modelar y ejecutar fenómenos musicales. Los invito a ver los trabajos de mi exalumno de doctorado, Octavio Alberto Agustín Aquino, donde utilizó los conceptos antes mencionados en el contrapunto. Y en este libro de él, pues se exponen muchísimos teoremas y resultados relativos a el contrapunto. También en este artículo los invito a ustedes a verlo, el trabajo del talentoso matemático Juan Sebastián Arias Valero, este artículo publicado recientemente en MUSMAT, una revista eh, sobre este tema de música y matemática, donde Juan Sebastián aplica la topología algebraica en todo este trabajo, además de los conceptos mencionados anteriormente. Antes, quiero compartir con ustedes un extracto de mi conversación por correo electrónico con Guerino Mazzola, que vale la pena mencionar. Él estuvo de acuerdo en que los mencione públicamente y aquí están, se los voy a decir. Ya verán por qué. El sábado 7 de diciembre del año 2019 me escribió Guerino. Estimado Emilio, he quitado todo lo que es, eh, no es matemático en general. Estimado Emilio, tengo una teoría sobre la evolución de la matemática en la forma amplia. Ha habido, me dice Guerino, a mi entender, tres fases. Tres fases. La fase matemática de objetos. Aquí, en la primera fase, los objetos especiales, como los espacios de funciones distinguidas, están en el centro de interés. En mi opinión, la finalización de esta fase fue la teoría de conjuntos de Cantor, en la que cualquiera de los objetos clásicos podía construirse como conjuntos especiales. Número 2. Matemática de estructura. Aquí los objetos concretos ya no son de interés central, son más las estructuras las que importan. Grupos, anillos, módulos, álgebras, etc. En mi opinión, la culminación de esta fase fue la teoría de categorías de Eilenberg y MacLean. Las categorías se centran en los tipos de estructuras, ya no en los objetos concretos. Número 3. Matemática de los conceptos. Aquí el enfoque ya no está en tipos de estructuras particulares, es decir, categorías, sino en la construcción
de conceptos matemáticamente poderosos para resolver problemas importantes. En mi opinión, me dice Guerino, fue sobre todo Grothendieck y sus seguidores como Lover de forma destacada, quienes se centraron en la invención conceptual y la creatividad. La solución de las conjeturas de Weil por parte de Deligne fue precisamente este tipo de encontrar el concepto correcto de cohomología para abordar las conjeturas de Weil. El concepto de un topos es precisamente la solución conceptual de cómo sería la teoría de conjuntos sin conjuntos concretos. Es la resolución dialéctica de incorporar la teoría de conjuntos en la matemática estructural. Continúa Guerino. En mi opinión, ahora estamos en esta tercera fase, pero aún no tenemos una metodología general, ni siquiera la conciencia de la urgencia de comprender el cambio de la teoría de categorías a la matemática de conceptos. Me sentiría honrado si pudieras darme algunas ideas sobre estas mismas. Todo lo mejor, Guerino. El mismo sábado 7 de diciembre de 2019 le contesté a Guerino. Estimado Guerino, estoy de acuerdo con tu visión sobre la evolución de la matemática. Permíteme comentar que desde el siglo pasado la clasificación de la matemática a nivel mundial fue y sigue siendo principalmente sobre estructuras definidas en conjuntos. Recuerdo haber hablado con Christopher Soulet el siglo pasado que la categoría algebraica era como una pirámide mexicana, un gran edificio sin techo. Esto se debe a que fue creada para resolver la conjetura de Serre y que su solución la obtuvieron Quillen y Suslin de forma independiente y sin utilizar a la categoría. Pero este hecho no reduce el poder del campo. Leí hace mucho tiempo todos los artículos de Atiyah donde expresa su punto de vista matemático panorámico. Y le sigo contando a Guerino. Él expresa que la matemática futura sería la que explicaría el cerebro humano. En algún momento dijo que la innovación en la matemática ocurre cuando los conceptos pasan por el cerebro de muchos matemáticos y se compactan y explican de una manera más clara. Pregunta si el gran edificio matemático se derrumbará y nos aplastará. La respuesta es no. Grandes piezas de matemática serán subsumidas o incorporadas como casos especiales de nuevos conceptos. Además, recuerdo las palabras de Jacob Pallis cuando le hablé en el año 2001 sobre la teoría matemática de la música. Te comento la anécdota. Él era presidente de la Unión Matemática Internacional, IMU, en ese momento. Y yo era el presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Lo invité al Copacabana Palace para escuchar un concierto. Él no sabía que yo era concertista de piano y, para su sorpresa, en lugar de sentarme con él entre el público, me vio salir al escenario y sentarme al piano. Toqué el segundo concierto para piano de Rajmáninov
como solista de la Orquesta Filarmónica de Río de Janeiro. Estaba muy entusiasmado y feliz. Me invitó a cenar y me dijo la misma idea que te dijo Grothendieck. Esa es la matemática del futuro. Entonces, podemos ver aquí que nueva matemática se crea por medio de la música, del mismo modo que sucedió con la física que motivó nueva matemática hace mucho tiempo y lo sigue haciendo ahora. Creo que nuestro muy buen amigo, admirado por nosotros, le digo a Guarino, nuestro amigo Fernando Salamea, tendría un punto de vista muy interesante sobre la evolución de la matemática, ya que ha pensado y estudiado profundamente mucha matemática. Recibe mis mejores deseos, Emilio. Al día siguiente, el domingo 8 de diciembre de 2019, me escribe Guerino. Estimado Emilio, muchas gracias por tu respuesta tan inspiradora. En cuanto a la afirmación de Atiyah, que dice, él expresa que la futura matemática sería la que explicaría el cerebro humano, de alguna manera estoy de acuerdo. Eso es lo que yo llamaría la matemática conceptual, porque el cerebro está trabajando con conceptos cada vez más en la matemática también. En una conferencia reciente sobre creatividad e informática, propuse que la creatividad es siempre una extensión de un sistema de signos, una semiótica. Por lo tanto, si las computadoras debiesen volverse creativas, deberíamos tener una representación computarizada o software de los sistemas semióticos. Por eso ahora he desarrollado una teoría matemática de la semiótica, que sería el primer paso hacia un software para la creatividad. Ahora he publicado esta teoría en el Journal of Mathematics and Music bajo el título Functorial Semiotics for Creativity. Agrego este artículo para ti aquí. También debo incluir a Fernando en este correo electrónico, así que incluyo mi texto anterior para él. ¿De acuerdo? Todo lo mejor, Guerino. Hace unos pocos días, Guerino Mazzola me comunicó que ya salió su nuevo libro que están viendo ustedes en pantalla, Functorial Semiotics for Creativity in Music. Será muy interesante leerlo. También les comparto el siguiente enlace a una serie de conferencias espectaculares sobre Grothendieck de mi admirado amigo Fernando Salamea, las cuales ofreció en la Facultad de Ciencias de la UNAM en el año 2018, justo donde yo trabajo. No dejen de verlas. Ahí está el enlace abajo, y si no lo buscan como minicurso Grothendieck o con el nombre de Fernando Salamea. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que las hubiese ofrecido cuando yo era estudiante en los años 70 del siglo pasado? Pero eso no hubiera sido posible. Cuando las vean sabrán por qué. También está la publicación de Fernando Salamea titulada Grothendieck, una guía a la obra matemática, que hicimos en las publicaciones electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana, también en el año 2018, donde están ustedes viendo la portada, la pueden bajar libremente, y a la derecha el cartel del mini curso Grothendieck que nos ofreció
verdaderamente interesante. Es una colección de seis pláticas estupendas. Lo que podemos sacar de estas ideas de Guerino Mazzola es que se está produciendo una revolución en la matemática que usamos o en la que trabajamos. Se necesita nueva matemática para problemas específicos no resueltos. Guerino me dijo hace unos días que ahora está trabajando en una teoría general de los conceptos, incluyendo conjuntos, categorías, etc. Puedo considerar esto como uno de los estados del arte en nuestra disciplina. Todo un proyecto desafiante. Aquí está Guerino Mazzola. Nos han estado viendo envejecer en el 97, después aquí en el año 2014, en que estamos en un congreso que organizamos en Puerto Vallarta, en México, sobre teoría matemática de la música, sobre matemática y música. Esto que están viendo aquí son las memorias de ese congreso, que las editamos, como ustedes ven, la casa Springer nos publica prácticamente todo lo que realizamos en este campo. Esto que están viendo aquí son las memorias de la sexta MCM, es Mathematics and Computation in Music, que tuvo lugar en el año 2017. La organizamos justamente donde yo trabajo, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me acompañan como editores mis dos exalumnos, Mariana Montiel y Octavio Agustín Aquino. Después, esta conferencia de Mathematics and Computation in Music se realiza cada 2 años, una vez en el continente americano y otra vez en el continente europeo. Entonces, el 2019, 2 años después, tocó en Madrid, España, y estas son las memorias de ese congreso, también editados por mis exalumnos Mariana y Octavio. Ahí viene todo lo que se presentó en esa conferencia. Por cierto, bueno, luego les platico. Pero ya ven que el año 2020 y 2021, en 2021 se iba a hacer en Atlanta y no se pudo realizar. Todos estos que les estoy mostrando, yo he sido organizador junto con mis alumnos. Y resulta ser que se tuvo que cancelar y lo pospusimos para este año 2022. Y se llevó a cabo en junio en Atlanta. Y fue muy exitoso. Es un volumen también editado por mis dos exalumnos Mariana y Octavio, entre otros distinguidos matemáticos, y aumentó de grosor el libro. Se presentaron muchísimos trabajos muy interesantes. Ahí viene lo más reciente que hay en este campo, lo pueden ustedes ver. Y les comento que, bueno, esta es otra de las fotos, la última foto que tengo con Guerino, que fue precisamente en Madrid, en junio de 2019. Y al día siguiente, esto fue un martes, un miércoles, me empecé a sentir muy mal, muy mal. Resulta ser que en el avión pesqué, para no variar, hablando de virus, un virus que me atacó el oído interno. Entonces se inflamó el oído interno y me dio una cosa que se llama vértigo. Y fue espantoso porque el vértigo hace que todo de vueltas. Y yo tenía, aparte como siempre que organizamos estos congresos, hay música teórica y música aplicada. Y la música aplicada son conciertos. Entonces yo tenía que tocar
precisamente con uno de mis exalumnos, con Octavio, que es un guitarrista sensacional, todo un programa de guitarra y piano, y yo me sentía fatal. Pero bueno, yo primero muerto que cancelar un concierto, así que toqué en ese mal estado y al día siguiente tomé un avión que me regresó a mi camita en México. Pero así pasan las cosas. Bueno, les comento también que en el año pasado, Guerino me dio una gran sorpresa. Escribió un libro que se llama Making Musical Time. Y está súper interesante sobre el concepto del tiempo. Un análisis de cómo se ha visto el tiempo en toda la historia, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, me lo dedicó a mí, lo cual me hace sentir muy honrado y con mucho gusto de que esto haya sucedido por él. Estoy muy agradecido. En matemática y música tenemos una revista donde se publican los artículos que se producen en esta área. Hay pocas revistas, muy pocas. Otra revista es MUSMAT, una revista muy bonita, publicada en Brasil. Es el Brazilian Journal of Music and Mathematics. Todo está en inglés siempre y les recomiendo verlas. Ver estas dos publicaciones son muy interesantes. Y pues les comento algo que siempre es importante decir. Cuando yo estaba de estudiante y estudiaba matemática purísima, ¿no? Todo lo que era la topología algebraica, teoría de homotopía, el álgebra abstracta o álgebra moderna, eh, teoría de categorías, todo eso era matemática purísima. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que nunca me esperé, que después de muchos años, bueno, no muchos, em, todo eso purísimo se vuelve aplicadísimo en el otro campo de mi pasión, que es la música. Nunca me imaginé claro, es muy antiguo lo de matemática y música, desde Pitágoras, Euler, pero a un nivel y a una profundidad como la actual, pues es verdaderamente sorprendente y yo soy el primer sorprendido de esto. Pues para finalizar, les comento como siempre que para mí la matemática es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen la bibliografía y una conexión con quien habla por si están interesados en algo. Hasta la próxima.